Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles, tiempo de estudio bíblico. Y también en un tiempo especial, en tanto que es la costumbre del mundo celebrar en esta semana lo que se llama la Semana Santa, que en realidad hoy muchas personas ya no están en Bogotá, ya se han ido, ya han salido a tomarse todo este tiempo de vacaciones. Y igualmente algunos apenas están saliendo esta noche y seguramente se irán este fin de semana a descansar, a recrearse. Pero qué bueno que hayan sacado este tiempo para estudiar con nosotros la palabra de Dios. Quiero recordar varias cosas antes. Es que mañana jueves, lo que la gente llama Jueves Santo, para nosotros son santos todos los días, pero mañana es un día especial. Tenemos en nuestra iglesia ayuno y oración. Si usted no salió de Bogotá, si está acá, procure sacar el tiempo. Véngase a las 9 de la mañana en un culto presencial. Vamos a tener un tiempo de oración, de ayuno, de alabanza y de estudio de la palabra. Véngase con otra persona, dedique estas 3 horitas en el día de hoy a exaltar al Señor. Igualmente el día viernes Santo, también va a ser de 9 a 12 del día. Vamos a tener 3 horas de consagración, de oración, de ayuno y de estudio de la palabra delante del Señor. Como dije, estamos en este tiempo, preciso en la mitad de la semana ya, y tiempo de Semana Santa. Así que quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y voy a invitarlos antes a que hagamos una oración sencilla y corta. Le digamos al Señor que nos ayude, que nos enseñe, que nos dé sabiduría, que nos dé capacidad para aprender la palabra de Él. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de tu amado Señor Jesús por darnos, Señor, la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias te damos por nuestros hermanos y nuestros amigos que nos ven y nos escriben, nos escuchan en diferentes lugares del mundo, incluyendo en Colombia. Padre amado, rogamos que tu palabra nos bendiga, nos inspire y que bendigas a cada uno de los que participan con nosotros en este estudio bíblico. Lo pedimos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Déjenme hacer un saludo esta noche a nuestro hermano Marcial Santos y a su esposa Rosa Chávez, igual a sus niñas, a Marisol y a Mariela en México. Muy bonito el mensaje que nos enviaron, muchas gracias. Y lo más importante es que estén asistiendo a un lugar, congregándose en una iglesia o congregándose. Y qué bonito que hayan abierto las puertas de su casa para hacer allí un centro de vida, de estudio de la palabra. Eso nos bendice y esta es nuestra función, llevar la palabra por el mundo y que el nombre del Santo, del Señor, sea glorificado en todos. Los felicitamos y les animamos. Y no olviden, siempre vamos a estar aquí para ayudarlos y apoyarlos en cualquier necesidad en la medida de nuestras posibilidades. Entremos a la palabra de Dios y como estoy diciendo que este es un tiempo que la gente llama Semana Santa, quiero que miremos Isaías capítulo 53, libro del profeta Isaías, el capítulo 53, del versículo 6 hasta el versículo 8. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6 hasta el versículo 8. Si no tiene una Biblia a la mano, no se preocupe, yo voy a leer y usted va a ver los textos registrados en su pantalla para que usted tenga más facilidad y no tenga que andar buscando. Dice la palabra del Señor: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Bueno, este es un capítulo muy interesante, es un capítulo de la Biblia que se lee permanentemente, un poco porque aquí está anunciándonos
a nosotros proféticamente Isaías los padecimientos que tendría el Señor Jesucristo y los maltratos que habría de sufrir. Y precisamente esta semana es cuando la gente trae a su mente y al recuerdo, la iglesia tradicional trae esto, aun cuando muchas personas toman decisiones equivocadas. Entonces esta es la semana en que se latigan, en que se flagelan, en que van de rodillas a los santuarios, en que quieren de alguna manera redimir sus culpas dejando correr sangre por su cuerpo y todo este tipo de cosas que no tienen ningún sentido, porque ya el Señor Jesucristo, como dice el profeta Isaías, ya murió por nosotros, ya pagó por nosotros. Eso es muy importante entenderlo. Usted ya no tiene que hacer eso. Ya vino a Cristo, aceptó su sacrificio en la cruz del Calvario y Él ya ocupó el lugar que nosotros teníamos que ocupar. Eso es importante. Quiero hablar esta noche acerca del Cristo abandonado. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque es que aquí en este capítulo que hemos leído, en el versículo 8, y el 5, 6, 7 y 8, pero el 8 básicamente dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y pregunta, ¿y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de su pueblo, o de mi pueblo, dice el texto, fue herido. Isaías es un profeta mayor, y se habla de profeta mayor por la cantidad, por el tamaño de su libro, por la cantidad de su profecía. Por eso se habla de profetas mayores y profetas menores. Este es un profeta mayor. El primero, definitivamente, de los profetas mayores, porque después de Isaías viene Jeremías, luego viene Ezequiel y luego viene Daniel. Es importante Isaías porque Isaías también es llamado el quinto evangelio. Y es llamado el quinto evangelio precisamente por las menciones que hace en su libro acerca del Mesías, acerca del Redentor, acerca del Cristo crucificado. Isaías profetizó de Cristo, en este caso, como siendo abandonado y olvidado. Eso es lo que le está diciendo. Que Cristo iba a ser abandonado y olvidado. Que iba a ser crucificado y además que iba a ser cortado de la tierra de los seres vivos, sin que hubiera absolutamente nadie que contara su generación. Ya lo hemos leído. Entonces él habla de los sufrimientos de él, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ya luego dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y vuelve a decir, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y el versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Dice que será cortado de la tierra de los vivientes por causa de la rebelión de su pueblo. Entonces, veamos esta noche cómo esta profecía en el transcurso de la vida del Señor Jesucristo tiene su cumplimiento. Y vamos a empezar diciendo que esta profecía se cumple cuando el Señor Jesucristo es abandonado de su propio pueblo, de sus propios coterráneos. Uno encuentra que cuando lee San Lucas capítulo 2, en el versículo 7, ya la Biblia empieza a hablar de cómo el Señor Jesucristo es relegado de su propio pueblo, porque acuérdense del censo del cual se había decretado, como dice la Biblia, siendo Cirenio gobernador, ordenó un empadronamiento. Y ellos fueron, el Señor Jesús sale de su tierra, perdón, no el Señor Jesús, sino José y María salen de su tierra, y María, que estaba embarazada, a punto de dar a luz, termina dando a luz en Belén. En cumplimiento de la profecía que ya se había establecido, pero tú, Belén Efrata, del profeta Miqueas, que eres la más pequeña entre las naciones, de ti me saldrá el que habrá de ser el Salvador del mundo. Pero observen ustedes en la lectura, en el capítulo 2 de San Lucas, versículo 7, cómo San Lucas nos da a nosotros la idea del abandono, del olvido del cual fue el Señor Jesucristo. Escuchemos.
y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Escuche esto. Interesante, ¿no? Entra a un mundo olvidado. ¿Quién de ustedes quisiera tener su bebé o su hijo en un pesebre? Nadie. Pero no hubo lugar para el Señor. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, una pesebrera que es un lugar para pastar los animales, las bestias, el caballo, la vaca, las ovejas. Tuvo que dormir en un pesebre. Y déjenme decirles que les estoy hablando del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Le estoy hablando del personaje más importante en toda la historia del mundo, en toda la historia del universo. Porque nadie podrá decirme a mí que el Señor Jesucristo no era más importante que Sócrates, Platón, Aristóteles, Carlos Marx. Más importante que cualquier ser humano sobre la tierra. Y el texto dice que mientras estos otros, la historia dice que mientras estos nacieron en pesebres y en casas y en moradas y en lugares especiales, nuestro Señor Jesucristo fue desechado en su propio pueblo y nace en un pesebre. Y del texto de la explicación, nace en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, cuando estamos hablando del mesón, estamos hablando de una posada, estamos hablando de un lugar donde los peregrinos o los caminantes tenían la opción de pagar para pasar la noche. Y aquí ya empezamos a ver el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías, cuando él dice que Cristo sería abandonado y olvidado, y lo estamos mostrando desde su nacimiento. Vamos a ver otro asunto aquí. San Mateo capítulo 8. Angie nos va a leer San Mateo capítulo 8, porque es que allí también hay una expresión que me llama poderosamente la atención. Capítulo 8, versículo 20. Viene un hombre, un escriba, literalmente, Angie, léalo desde el 19. Viene un escriba que quería hablar con él, le dice, Señor, ¿a dónde queda tu casa? ¿A dónde puedo ir para hablar contigo? Y ustedes van a escuchar lo que el Señor le responde. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y les reitero, estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando del Rey de Reyes, estamos hablando de Él. Y este escriba que quería hablar con el Señor, le pregunta al Señor, ¿y dónde está tu casa? Hablemos el texto habla, ¿dónde moras o dónde queda tu morada? Le está preguntando, ¿dónde queda tu casa? Yo quisiera hablar contigo. Y el Señor le responde lo que ustedes acaban de escuchar. Dice que las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, donde descansar y reposar, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Es decir, el Señor Jesús era, en ese caso, un desarraigado, una persona que no tenía un lugar donde morar, donde vivir. Y en eso a mí me parece especial. Me parece especial, primero porque es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Y segunda razón, porque un poco se asemeja a muchas personas que no tienen un lugar donde vivir, donde no tienen una casa, donde luchan y luchan por años y por años por tener un lugar donde meter a su familia, donde pasar su vejez, y en muchas ocasiones terminan la vida y nada sucede. Y un poco en esto a mí me parece que el Señor Jesucristo se identifica con nosotros y nosotros con Él, en la necesidad precisamente y en ese sentimiento del Señor, en el poder y la facultad que Él tiene para proveer. Pero no perdamos el argumento central, es que se está cumpliendo la profecía de Isaías cuando el texto dice que ni siquiera, si no tenía dónde nacer, ahora que ya estaba evangelizando o predicando o hablando su palabra, no tenía una casa donde vivir. Y uno se puede dar cuenta, porque en muchas ocasiones cuando uno lee el Evangelio, descubre al Señor en la casa de Simón, lo encuentra en la casa de Pedro, lo encuentra en la casa de Lázaro, pero no habla la Escritura por ningún lado que él tuviera su propia morada, su propia casa, como seguramente usted y muchas personas lo tienen. Eso es
cumplimiento de esta profecía. Número 3, su propio pueblo le entregó a la muerte. Ya Isaías lo había dicho. Abandonado, olvidado, crucificado. Su propio pueblo le entregó a la muerte. Eso lo dice el evangelista Mateo en el capítulo 20, y lo refieren también otros evangelios, pero yo he tomado como referencia San Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19. Es su propia gente, es su propio pueblo los que lo entregan a sabiendas que no había hecho absolutamente nada malo. Escuchemos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Escuchen eso. Este es el preámbulo. Este es el inicio de la crucifixión de Cristo. Y ya estaba profetizado, ya lo estaba ratificando la profecía cuando dice que su propio pueblo le entrega. Dice: aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Nosotros lo sabemos, porque días más adelante nos damos cuenta de eso. Dice que le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucita. Es decir, que aún estaba abandonado por su propio pueblo. Son los de su propia raza, porque mire que el texto dice que le entregarían a los gentiles, y ustedes saben que el Señor Jesucristo era judío. Entonces, imagínense eso, ya estaba profetizado, pero él está ratificando la profecía que ellos mismos, acuérdense que luego le entregaron a Pilato y a Herodes, y ellos eran gentiles. Una reflexión acá. Una reflexión. Cuando San Juan escribe en el capítulo 1, en el versículo 9, él dice esto: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas. Dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. El mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Cuando uno lee la epístola a los romanos y la epístola a los hebreos, claramente se determina que el creador de todo fue el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, lo dice la Biblia, y yo le puedo mostrar ese texto de la Escritura. Entonces él vino a un mundo que fue por el hecho, pero el mundo no le conoció, no le reconoció. Por el contrario, lo entregó para que fuera crucificado. De ahí que San Juan diga en capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Entonces esta noche, al inicio de la Semana Santa, estamos hablando de ese Cristo abandonado. Abandonado por su nación, abandonado por su pueblo, entregado por su pueblo para ser crucificado. El Salvador. El personaje más importante de toda la historia, ratificando la profecía del profeta Isaías en el capítulo 53. Segundo asunto importante esta noche es que para el cumplimiento de esa profecía fue abandonado por sus mejores y más cercanos amigos. ¿Quiénes eran los más cercanos a él? Sus discípulos. Fueron sus amigos. Cuando él inicia su ministerio a la orilla del mar y cuando empieza a hablar y a sanar a medida que va tomando a sus discípulos, dice San Marcos, y pasó toda la noche orando, y luego llamó hacia los que él quiso y los llamó para que predicaran su palabra, para que sanaran enfermos, para que dieran libertad a los cautivos. Está literal ese texto en la Biblia. Sus discípulos, con los que él comía, desayunaba, almorzaba, cenaba, con los que él viajaba, con los que él recorría los polvorientos caminos de Jerusalén, de Galilea, de Samaria, esos mismos, sus propios amigos, le entregaron. Sus amigos le abandonaron. Pues nadie esperaría eso. San Juan capítulo 15, versículo 15, habla el Señor precisamente acerca de eso.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Sí oyen? Ya no los llamaré siervos. Ahora ustedes son mis amigos. Y son sus amigos los que le entregan. Y el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Él nos eligió como sus amigos, como sus hijos. Y nos dio una tarea, ir y llevar fruto. Pero al contrario, los más cercanos fueron los que primero lo abandonaron. No es más sino leer lo que dice San Mateo en el capítulo 26 y versículo 56. Mateo 26, 56. Escuchen eso. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Cuándo huyeron? En el momento que arrestaron a Jesús. Observen que ninguno dijo nada. Todos huyeron. La palabra huir es salir corriendo, no enfrentar. Lo apresaron a su maestro y después que estaban listos a dar la propia vida por él, y entonces ahora ya abandonaron a su Señor. Otro asunto, todos lo olvidaron. Oiga, nadie lo defendió ante Pilato. Cuando Pilato hacía conjeturas y preguntaba sobre él y le preguntaba y él enmudecía, nadie, absolutamente nadie, se atrevió a decir absolutamente nada. Capítulo 23 de San Lucas, el versículo del 1 al 5. Escuchen. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Observen la palabra. Ellos porfiaban, le insistían a Pilato, ha violado la ley, ha dicho cosas que no debe decir. Está diciendo ellos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? De acuerdo a lo que estamos diciendo, todos los que le habían escuchado. Todos se olvidaron de lo bueno que había hecho. Nadie fue capaz de decir, no, Pilato, este es un hombre bueno, este hombre ha sanado enfermos, este hombre nos dio de comer. Nadie se acordó ni de la sanidad de la mujer del flujo de sangre, nadie se acordó de la sanación de Bartimeo, nadie se acordó cuando multiplicó los peces y los panes, ahí nadie se acordó. Todos, dice el texto, le abandonaron. Todos se fueron y lo dejaron solo. Y para más, o para peor, como decía mi abuelita, para peor, Pedro, su amigo más cercano, Pedro, lo negó. Qué tristeza debía haber tenido nuestro maestro en ese momento. Porque primero ante Pilato, ninguno es capaz de defenderlo. Ninguno se acuerda de los milagros que él hizo. No sé por qué se me viene a la mente pensar que generalmente es lo que pasa. ¿Cuántas veces nosotros olvidamos lo bueno que Dios ha sido con nosotros? Cuando estamos en un momento de adversidad, un momento de dificultad y tenemos que enfrentar algo, entonces decimos que Dios nos abandonó, que Dios no existe, que Dios no es justo, que es sin misericordia. Porque en este momento que estamos atravesando de dificultad, olvidamos todo lo bueno que Dios ha hecho. No olviden, yo me acuerdo de ese saludo, Dios es bueno, siempre Dios es bueno. Pero observen que, aparte de que frente a Pilato, ninguno de los que había estado con él fue capaz de ponerse en pie, por lo menos para hablar, para decir algo, todos salieron huyendo, todos se perdieron. Ahora uno dice, bueno, está bien la multitud,
pero su discípulo más cercano. El hombre que había dicho las declaraciones más hermosas que puedan existir en la Biblia. Como Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es una tremenda expresión. O cuando le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una declaración extraordinaria. Y ante la respuesta del Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta palabra, yo construiré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién le niega? Su discípulo. Su discípulo. Yo creo que el Señor Jesucristo esperaba seguramente que lo traicionara cualquiera, pero no él. El que luego sacó la espada frente a Malco y le cortó la oreja. Y el Señor le dice, mete tu espada en la vaina. Este guerrero le negó. Mire lo que dice San Mateo. Voy a leerles ese trozo de la palabra, 26 del 69 hasta el 70 y algo. Dice, estaba Pedro sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí también, este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a este hombre, imagínense eso. Un poco después acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Su discípulo, el que había asegurado que iría con él hasta la muerte. Entonces dice el texto, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Yo solamente pienso en que en el momento que Pedro está negando al Señor, seguramente el Señor mira a Pedro y la mirada, ¿cómo sería la mirada del Señor de tristeza al ver que este discípulo que le ha prometido su propia vida le había negado? ¿Y cómo sería el impacto de la mirada de Jesús a Pedro, que el texto dice que saliendo fuera lloró amargamente, amargamente? Ese es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Ese es el cumplimiento. Ese era el precio que el Señor Jesucristo debía pagar por usted y por mí. ¿Y cuántas veces nosotros, siendo cristianos, negamos al Señor? Y es que negar al Señor no significa que usted diga, le preguntan, ¿usted es cristiano? Usted diga, no, yo no soy cristiano. Eso no. Eso es una forma de negación. Pero la forma más auténtica, más clara de la negación del Señor es hacer lo contrario de lo que Él dice o no obedecer sus mandamientos. Ya San Juan escribe en el texto bíblico cuando el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y los dos vendremos y haremos morada con él. ¿Cuántas veces usted y yo hemos negado al Maestro? Lo negamos con nuestros actos, con nuestro comportamiento, con nuestra falta de fe, con la mentira que sale de nuestra boca. Eso se llama negar al Señor, porque si nosotros hemos hecho hijos de Dios y tenemos una vida nueva, cada que nosotros manifestamos esta naturaleza humana, estamos fallándole al Señor. Y número 3, el Señor fue abandonado en su muerte y en su funeral. En su muerte, pastor, sí, claro, camino al Gólgota. Camino al Gólgota. El texto bíblico dice en San Mateo 27, 39, dice que murió en medio de la burla de sus enemigos. Se mofaban de él, se reían de él. Abandonado aún en el momento de la muerte. Si alguien tiene conmiseración o alguien tiene misericordia, es de una persona que está muriendo. Y esto ni siquiera en el momento de la crucifixión, en el momento más complicado, en el momento más difícil,
tuvieron misericordia, al contrario, se lanzaron lanza en risa contra él y se burlaron. Vamos a leer, a escuchar San Mateo 27, del 39 al 44, ¿qué dice? Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Escuche eso. Esa palabra injuria traduce burla. Entonces el Señor Jesús murió abandonado, pero además injuriado, burlado por sus enemigos, También la Biblia dice que muchas mujeres, mientras él moría, lo miraban de lejos. Dice que ellas lloraban mientras él se moría ahí mismo. San Mateo 27, 55 y 56. Escuche lo que está diciendo el texto. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahí está, un grupo de mujeres mirando de lejos, lloraban mientras moría, eso es todo lo que hacían, no hacían absolutamente nada más. Y estas que le estaban viendo morir, y que estaban allí llorando, no tomaron ninguna resolución, pero eran las mismas de las cuales San Lucas en el capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 3, las menciona, y mire cómo las menciona. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Dice: y unas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Qué quiere decir? Que estas servidoras del Señor, incluso estas servidoras del Señor, le abandonaron en el momento difícil y complicado, en la hora de la muerte. Déjenme decir algo más. La Biblia dice que Dios Padre le abandonó también. ¿Se acuerdan la exclamación que él hace en las 7 palabras? Su Padre Dios también le abandonó. Y la pregunta entonces, pastor, ¿por qué le abandonó? ¿Saben por qué? Porque en ese momento el Señor Jesús estaba llevando el pecado de nosotros. El pecado de nosotros. La Biblia dice: no se halló pecado en él, solamente que se hizo pecado por amor a nosotros. Y el Padre lo abandona hasta que Jesús, nuestro amado Señor Jesús, probó la muerte por nosotros. San Mateo 27, 46 dice esto: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces el Señor Jesús sufrió el desamparo de su propio Padre solamente por amor a nosotros. Eso fue abandonado en el momento de su muerte. Y en su funeral, unos pocos, muy pocos, cuando la costumbre es que cuando alguien fallece, al funeral van sus amigos y los amigos de sus amigos y sus vecinos. Aquí, en el momento de la muerte del Señor Jesús y en su funeral, a los que les había dado el pan, a los que había sanado, no estaban ahí. Ni siquiera estuvieron sus discípulos.
Ni siquiera estuvieron sus discípulos. San Marcos capítulo 15, en el versículo 43 al 47, escuchen lo que el texto bíblico dice. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Cuántos habían en su funeral? ¿Creen ustedes que por lo menos en honor, en gratitud, en aprecio, en cariño, debía haber alguien más? Claro que sí. Pero la profecía del profeta Isaías estaba clara. Decía que iba a ser abandonado, olvidado, crucificado y cortado de la tierra de los seres vivos, sin que nadie, absolutamente nadie, contara a su generación o lo que él había hecho. Uno pregunta, ustedes que les gusta leer la Biblia y que estudian la Biblia, uno pregunta, ¿dónde estaban los 70? ¿Se acuerdan de la misión de los 70? ¿Dónde estaban los 70 que salieron a predicar? Que fueron casa por casa. ¿Qué les dijo? No lleven bolsa, ni lleven alforja, ni lleven absolutamente nada. Vayan. Y cuando regresan les dice claramente, les decían ellos, Señor, estábamos sorprendidos que hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y es la respuesta del Señor. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. Les dice, y no se lleven de vanagloria porque esto les pasa. Preocúpense porque su nombre está escrito en el reino de los cielos. Pero la pregunta es, ¿dónde estaban esos 70? ¿Qué se habían hecho esos 70 que salieron a predicar uno a uno? Es un poco una reflexión bien interesante. ¿Dónde están los creyentes en Cristo de la iglesia? Después que ha venido toda esta pandemia, muchas iglesias han sido cerradas, han sido abandonadas. Muchos creyentes cerraron y endurecieron su corazón. Les pareció que Dios los abandonó. Mientras los cristianos abandonan las iglesias, los no cristianos acaban con el mundo y acaban con todo. ¿Ah? Es una forma de negarle también. Es una forma de desaparecer. Cuando al contrario, deberían acudir a la iglesia, querer estudiar la palabra de Dios, porque el reino de los cielos está cerca, porque se acerca la hora en que el Señor vendrá a levantar su iglesia. ¿Dónde estaban esos 70 predicadores? Nadie lo sabe. ¿Y qué había pasado con los discípulos? Pues se habían ido. Y como dije ahora, no hubo nadie, no hubo alguien que hablara de las cosas maravillosas que Jesús había hecho. Por eso estoy hablando del Cristo abandonado. Y cuando el profeta Isaías ya en el versículo 5, y ya que estoy a punto de terminar, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Usted podría tomar ese texto y resumirlo en que todo lo que Cristo padeció, todo lo hizo por amor a nosotros, por cumplimiento de la voluntad del Padre, porque acuérdense que allá mismo en el Getsemaní le dice, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y acuérdense que el texto literal dice que estaba en angustia. Él le dice a los discípulos que estaban durmiendo porque ni siquiera eran capaces de orar. Dice que tenía una tremenda angustia. Y una angustia hasta la muerte, dice. Pero él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. A mí me sorprende es que ni siquiera hubiera habido alguien que fuera capaz de decir lo que Dios le había hecho.
Este es un tiempo especial para usted y para mí. Este es tiempo de Semana Santa y todos los días. Este es un tiempo del final del tiempo, en el cual los que estamos esperando la venida del Señor tenemos que apercibirnos y prepararnos para hacer lo que Pedro dice, presentar con mansedumbre de fe, de la esperanza, de la fe que tenemos. Todo esto le sucedió al Señor Jesucristo por amor a nosotros. Murió por nuestros pecados. Fue contado entre los pecadores. El texto dice que nunca se halló pecado en él, pero se hizo pecado por amor a nosotros. ¿Y para qué, pastor? Hermanos, primero, para conectarnos nuevamente con el Padre, porque el pecado nos desconectó. A través de Cristo nosotros fuimos conectados otra vez con el cielo, con Dios, con el Padre, primero. Segundo, para sanar las heridas del alma. El texto dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y además, para que tuviéramos paz. Y el Evangelio dice que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nadie entiende cómo podemos tener paz en medio de la adversidad, de la dificultad, de la enfermedad, de la tribulación. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nadie la entiende. Pero Jesús vino para eso. Y murió solo y abandonado. Por eso quiero invitarlos esta noche a que miremos al Señor y que no seamos responsables nosotros del abandono que Él sufrió en la cruz, que por el contrario, corramos al altar, corramos a la iglesia a buscar a Dios, a encontrarnos con Él, a adorarlo, a glorificarlo y a tener gratitud en nuestro corazón y en nuestra alma por lo que Él hizo ya por nosotros. Este es un tiempo, un bonito tiempo para que ustedes que están en Bogotá vengan mañana jueves y pasado mañana viernes a nuestra reunión de ayuno y oración, de consagración y de búsqueda del Señor. Mientras nuestro equipo de misiones está allá en Córdoba, aquí debe haber un equipo de hombres y de mujeres esforzados y valientes, acompañando este clamor y esta oración para que se cumpla el propósito del Padre en Cristo a través de la iglesia misionera. Es que otros conozcan a Cristo y que se ha llevado el mensaje de fe y de esperanza. Este Cristo abandonado, Él no nos abandonó a nosotros. Recuerdan bien que allá había un hombre que era realmente justamente crucificado. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Cristo abandonado le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es un llamado para usted. Dios tiene las puertas abiertas y sus manos abiertas para recibirle, aun cuando nosotros le hayamos abandonado. Los bendigo a todos. Que Dios los guarde. Y espero que este fin de semana usted pueda sacar tiempo para Dios, recordando el sacrificio expiatorio de Cristo. Y que el domingo juntos podamos celebrar el acto de la resurrección. Hagamos una oración al Señor ahora. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Gracias por amarnos tanto. Gracias por el profeta Isaías y la profecía cumplida en Cristo, que hoy nos hace reflexionar y nos hace pensar en el valor del sacrificio de Cristo y el abandono, solamente para que nosotros estuviéramos acompañados siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Los bendigo a todos. Que Dios los guarde. Que Dios los bendiga. Y nos vemos el domingo 8 de la mañana, 10 de la mañana. Y el próximo miércoles compartiendo un tema sobre la resurrección de Cristo. Bendiciones a todos. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente 24092 837 081. 24092 837 081.
o en Bancolombia, cuenta de ahorros 91 200 070 319. 91 200 070 319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.